Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar del Manual de Monstruos de Dungeons and Dragons quinta edición. Con esto ya tenemos completa la trilogía de libros de Dungeons and Dragons 2024. Como podéis ver, es un bastante tocho, es un poco más tocho que el manual de 2014, principalmente porque tiene más bichos y porque tienen algunas cuantas cosas con respecto a organización que hacen que ocupe un poquito más. Y bueno, casi todo el arte, como podéis ver con la portada, la contraportada, que es bastante así hermosota, todo el arte de monstruos que hay dentro es completamente nuevo. Esto evidentemente es la revisión para las normas de 2024, que tampoco diferencia tanto con respecto a 2014, pero hay algunas revisiones. Sobre todo los monstruos están bastante revisados, principalmente porque habían algunas cosas, sobre todo en el manual de 2014, que se notaba que estaban hechas un poco a medias, porque se había realizado en aquella época un playtest y no todos los monstruos habían podido revisarse de la misma manera. Había algunas cosas que todavía tenían, se sentía que tenían mecánicas que eran reminiscentes de ediciones anteriores. Por ejemplo, el devorador de intelecto hacía daño a inteligencia. Lo que sería el golem de arcilla te metía una maldición que te impedía ganar puntos de golpe hasta que no te lanzaba un romper maldición. Lo cual, por ejemplo, hacía que fuera bastante más desafiante que el valor de desafío que se supone que tenía esa criatura. Y funcionaba de una manera bastante distinta a otros monstruos que teníamos en la misma edición. O sea, era algo bastante particular. Una cosa que se denota mucho, sobre todo en la mayor parte de los bichos, es que tenemos muy poco texto descriptivo, pero en algunos casos tenemos tablas, pequeñas tablas, en las cuales podemos añadirles más cosas para que sean para que sean criaturas bastante más concretas. Otra gran diferencia es con respecto al orden. En este libro, en este manual, todos los monstruos están en orden alfabético. Cuando digo en orden alfabético, no es que tengamos una entrada, por ejemplo, dragones, o por ejemplo, demonios, o por ejemplo, babazas, y luego tengamos dentro todas las criaturas de esa índole. Cosa que normalmente era bastante normal en casi todos los manuales anteriores a este. En este caso, los monstruos están dispersos por todo el manual. Están en su orden alfabético, con lo cual, si sabes lo que estás buscando, lo encuentras, pero si no sabes lo que estás buscando, a lo mejor te pierdes un poco. El cubo gelatinoso no está dentro de babazas, que era un poco el punto que le montaban, pero realmente yo hubiera agradecido que hubiera habido una entrada general, aunque hubiera sido una entrada general que no tuviera los monstruos dentro y que luego te dijera que tienes que ir a tal página. Pero es una queja que, por lo que veo, solamente tengo yo. Así que, bueno. Otras cositas es que ahora ya no tenemos, por ejemplo, un apéndice con respecto a los PNJs. Sí que tenemos un apéndice con respecto a los animales, porque ya se sabe, los animales tienen que estar todos en el mismo sitio, porque si no el druida no sabe en qué transformarse. Pero los PNJs están dispersos por todo el libro. A mí no me acaba de gustar, precisamente por el mismo tema con el cual he hablado del orden alfabético, porque yo estaba acostumbrado, por ejemplo, al manual de 2014, cuando me ponían los PNJs, cosa que sobre todo se hace mucho, irme al mismo apartado del manual de monstruos y tenerlos todos más o menos cerca. Ahora hay que tirar mucho de moverse en páginas y tal. Quizás es una elección intencionada, principalmente porque esto huele a que esta edición está pensada sobre todo para el tema del digital. Pero ya sabéis un poco lo que hay. Además, por ejemplo, hay entradas, por ejemplo, cultistas, que tienen más entradas de cultista. Los magos ahora tienen más entradas de mago. Los magos, por cierto, todo lo que son los lanzadores de conjuros, funcionan como en el Monsters of the Multiverse, en el Merodenkainen Monsters of the Multiverse, que en lugar de tener la lista de lanzador de conjuros como si fuera un PJ, ahora solamente tienen los que utilizan más a menudo, suelen ser habilidades que pueden utilizar una vez al día, 2 veces al día. No son tan largos ni específicos, pero todavía te tienes que mirar el manual del jugador para poder ver algunos de los poderes. Todo hay que decir, por ejemplo, los dragones han metido lanzamiento de conjuros, que antes era opcional en la versión de 2014, ahora en esta, si el dragón es lo suficientemente anciano, sí que tiene algunos conjuros más o menos específicos, casi siempre suelen ser temáticos.
Hay algunas criaturas que han sufrido algunas revisiones, como por ejemplo el Tarrasque. Bueno, casi todas han tenido revisiones, ¿eh? O sea, no, todas han tenido revisiones. Casi siempre han metido más puntos de golpe, han metido más daño, cosa que era una queja que había normalmente, de que no estaba muy bien regulada. Había algunas criaturas que tenían un valor de desafío bastante alto y hacían poco daño. Han intentado más o menos regular todo lo que sería el output de daño. Hay un vídeo de Sly Flourish acerca de más o menos la matemática y dice que le cuadra. Yo me creo su criterio, porque ha hecho bastantes manuales. Más cosas. Pues la verdad, tiene algunas cosas que no son tan simpáticas. Bueno, no son, que son un poco polémicas. Como por ejemplo que ahora mismo ya no hay Draws, no hay Duergars, no hay... Sí que hay hombres lagarto, pero los hombres lagarto han quedado de una manera un poco rara. No hay orcos en este manual. Sí, no hay orcos. ¿Por qué? Porque como son razas que se pueden coger, pero en especies, que es como se llaman ahora, son especies que pueden ser PJ, pues han dicho, pues no las metemos en este manual. No metemos Drows en este manual. Sino que te ponen un pequeño apéndice diciendo, bueno, sí, esto es compatible, más o menos, con lo cual tienes aquí una tabla con respecto a las conversiones de algunas criaturas y el equivalente dentro de este manual. Luego pasa que hay algunas cosas que huelen un poco. Cosas como por ejemplo que los Duergars ahora son todos espías. Todos los Drows son... O sea, todos los Drows, los del manual, son acólitos que lanzan luz. Que lanzan luz. Y luz verdadera. Luz de día, perdón. Cosa que a los Drows les pega mal. Les pega muy mal. Con respecto a los hombres lagarto, hay dos entradas de hombre lagarto, pero la entrada básica te dice que utilices el explorador. El scout. Como entrada. A los Duergas, sí, los Duergas son todos espías y bueno, hay un montón de criaturas que están un poco así. Hay algunos cambios de nombres muy sutiles que supongo que en castellano llegarán. Cosas como por ejemplo que el Tuk ahora es el Tauk. O sea, es una cosa bastante sutil. Como ya he comentado, las entradas con respecto a criaturas ahora son más escuetas. Hay algunas criaturas nuevas, como por ejemplo los señores de los animales. Aunque personalmente los señores de los animales han sido un poco fluff, porque los señores de los animales en Planescape había un señor del animal para cada especie. O sea, había una señora de los gatos, un señor de los perros y tal. Y eran entradas distintas, ahora son prácticamente todas las mismas. Pero bueno, esto es un tema mecánico. Hay algunas criaturas nuevas que la verdad es que molan. Eso, lo de los sucubos y los incubos, no sabía si me va a molar y está bien. Está bien, es un cambio agradable. Ahora se supone que los sucubos pueden pasar a incubo dependiendo de lo que quieran hacer. Los incubos además son una especie de demonios de pesadillas y que visitan sueños y cosas de estas. Cosa que dices, mira, es un aspecto interesante. ¿Qué más? Con respecto a las acciones legendarias, siguen estando las acciones legendarias. Más o menos funcionan exactamente igual que como los teníamos antes. Lo que han quitado son las acciones de guarida. Ahora simplemente cuando estás en una guarida, las criaturas que son legendarias tienen más acciones. ¿Qué más? La que sería el stat block, lo que serían los bloques de estadísticas, ahora son un poquito redundantes y ocupan un poco más porque te vienen como 3 números en cada característica, el bono normal, el bono de salvación y la característica en sí. Y francamente es que no hay mucho más que explicar. Esto es un manual de monstruos que la verdad es que es una revisión que se necesitaba, principalmente porque había algunos monstruos que no funcionaban bien. Hay algunas cosas que tampoco me convencen, cosas como por ejemplo que no había una creación de criaturas en el manual de monstruos. Bueno, el manual de aquí del Dungeon Master, perdón. El manual de monstruos sigue sin haberlas. Tampoco hay unas grandes explicaciones acerca de cómo hacer la conversión. Por ejemplo, el tema de los draw. Y que ya podéis ver que lo de acólito lanzar conjuros de luz no pega ni con cola. O sea, yo si hubiera jugado, por ejemplo, en la mazmorra del mago loco, en que salen un montón de draws y utilizara este manual,
nos hubiéramos encontrado con algunos combates que no hubieran tenido mucho sentido, porque normalmente los otros normalmente suelen lanzar oscuridad y suelen hacer cosas muy, muy determinadas, y ya directamente con el stat block que me obligan a utilizar aquí, no hubiera cuadrado, sinceramente. Sinceramente, no es algo que no es algo que me pareciera muy, 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 muy justo. Evidentemente todos tienen entradas ahora mismo de tesoro, porque ya sabéis que las entradas de tesoro que tienen ahora en la guía del Dungeon Master sobre todo están pensadas para empezar, y tienen ya tipos de determinado de tesoro. Lo que pasa es que normalmente hay mucha criatura que tiene no y todo. O sea, no, pero no y cualquiera. Que es lo más habitual. Nada más. Y la verdad es que ya, francamente, no creo que haya mucho más. No creo que haya mucho más que decir acerca de este manual sin poder jugarlo mucho, mucho, mucho. Las criaturas sí que parecen que están bastante equilibradas. Sí que parece ser que están bastante más equilibradas con respecto a la anterior. Yo a la anterior la verdad es que le tengo bastante cariño, sobre todo por el tema de las explicaciones de trasfondo. Aquí siguen habiendo explicaciones de trasfondo, pero son muy, muy, muy escuetas, y la verdad es que yo creo que como lectura pierde un poquito. Pero es el manual que se va a quedar por lo menos hasta que salga una sexta edición. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.